Yeshua no sabía de ningún credo, sino del credo monoteísta unitario de su herencia judía, Marcos 12, 28, 34. Si nuestra fe se va a construir sobre Cristo, nos haría bien compartir su definición sobre Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia por un solo Dios? ¿Qué se entiende por el monoteísmo bíblico? Monoteísmo significa la creencia en un solo Dios. Sin embargo, diferentes grupos de creyentes cristianos en discordia, todos dicen ser monoteístas. Los musulmanes dicen ser monoteístas, más de 1.000 millones de ellos. Los judíos también hacen esa afirmación. La gran cuestión es, ¿cómo Yeshua y cómo la Biblia definen la idea de un Dios? Mi investigación consiste en una comparación entre el credo de Yeshua histórico y los escritores del Nuevo Testamento, y el credo como ha llegado a ser casi universalmente entendido por los feligreses con la pretensión de ser seguidores de Yeshua. Creo que los cristianos deben estar profundamente preocupados de que su definición de Dios difiera con la definición de Dios que se nos da por Yeshua, por Jesús mismo. No estoy hablando aquí acerca de las cualidades de Dios, que Él es amor y así sucesivamente. Estoy investigando una pregunta: ¿cuántos es Dios? Me estoy preguntando del Nuevo Testamento si Jesús nunca, o Yeshua nunca dio su aprobación a la idea de que Dios es tres personas, o sea, el trinitarismo. ¿O es que Él enseña que Dios es una persona? ¿Unitarismo, entonces? Hay una profunda diferencia entre un Dios de una sola persona y un Dios tripersonal. Tenemos que saber cómo Yeshua definió a Dios. Si Dios es una persona, a continuación la siguiente cuestión es, obviamente, ¿qué es Yeshua? ¿Qué es Jesús? Los credos proporcionan la constitución fundacional de las iglesias cristianas. Propongo que el credo de Yeshua, de Jesús, como está registrado en el Nuevo Testamento, no es el de las iglesias que ahora reclaman su nombre. Sin duda que no. El Nuevo Testamento, leído dentro de su propio contexto, nunca se apartó ni un ápice del credo propuesto por Jesús, por Yeshua, como la parte de apertura del más grande de todos los mandamientos. Los seguidores de Cristo seguramente quieren estar seguros de que están siguiendo a Yeshua en el corazón y el núcleo de la fe. ¿La fe en Dios? Pero son informados acerca de cómo el credo de la iglesia a la que asisten entró en existencia y tienen que hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar que el credo de la iglesia es el que Yeshua iba a reconocer y aprobar. La evidencia alarmante de las autoridades contemporáneas estándar en la Biblia demuestra nuestro punto completamente. Yeshua tenía un credo. Yeshua define quién es Dios. Yeshua dijo que la definición de Dios y amar a Dios era el factor más importante en nuestra relación con el Creador y nuestra esperanza de obtener la inmortalidad. Yeshua es el único que tiene autoridad para definir a Dios para nosotros. Estamos comprometidos a escuchar y obedecer sus palabras sobre esta cuestión pináculo de quién es Dios. Desde el Nuevo Diccionario Internacional de Teología del Nuevo Testamento, editado por el Dr. Colin Brown, el artículo sobre Dios, el único Dios, la creencia en el uno, solo y único Dios, es una parte establecida de la tradición cristiana primitiva. Yeshua mismo hizo la confesión fundamental del judaísmo suyo y citó expresamente el Shema, Deuteronomio 6:4, Marcos 12:29. Esto garantiza la continuidad entre el antiguo y el nuevo pacto. ¿Y qué propone el texto? El Señor, nuestro Dios, Yod Hei Vav Hei, uno es, Marcos 12:29. Nunca propone, y debemos decir esto enfáticamente, el Señor nuestro Dios es tres señores, sin embargo, un solo Dios. Tampoco el Señor nuestro Dios ha de ser adorado como un Dios en la Trinidad o como un Dios trino. Un credo tal era totalmente ajeno a Jesús, a Yeshua, y que tendría a la vez cortada la conexión entre la Biblia hebrea que anuncia al Dios de Israel y el de la fe cristiana de la Nueva Alianza. No hay tal modificación del credo de Israel en la enseñanza de Yeshua. El Dios de los judíos es el mismo Dios como es el Dios de los gentiles, como Pablo declaró en Romanos 3:29. ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿Perseveramos en el marco de un credo que define a nuestro Dios en términos que Yeshua no habría reconocidas como válidas? ¿Puede esto ser cuadrado en el mandato de Dios de escuchar a mi hijo, como dice en Lucas 9:35? Dudo mucho si la mayoría de los feligreses le han dado a esta pregunta fundamental mucho pensamiento. La definición tradicional de Dios como tres en uno domina la escena de la Iglesia como un dogma incuestionable. Un debate abierto del credo tradicional es inusual. Si es desafiado, intentos denodados son hechos por las autoridades eclesiásticas para insistir en su verdad. Pero los miembros de la Iglesia han oído normalmente que no hay sermones sobre el origen y el significado de la preposición Dios es tres en uno.
En la mayoría de los casos no pueden defender este concepto en contra de los puntos de vista opuestos. A ellos simplemente se les ha dicho que deben cancelar como cualquier persona sectaria que cuestiona la definición recibida de Dios. En su mayoría son del todo conscientes de la constante corriente de oposición que se ha opuesto a la creencia en Dios como uno solo, sin embargo, inexplicablemente tres también al mismo tiempo. Estoy convencido de que la falsa creencia tiene la mente de los hombres y mujeres en la esclavitud. La verdad los libera. No podemos darnos el lujo de mantener falsas creencias, sobre todo en las cuestiones centrales de este tipo sobre el Dios de la Biblia y el Dios de Yeshua. Por encima de todo, tenemos que estar claros y seguros de quién es Dios. Todos tenemos que estar seguros de que cuando hablamos de Dios, estamos hablando del mismo Dios a quien Yeshua llamó Dios. Por encima de todo, necesitamos como cristianos tener la seguridad de la aprobación de Yeshua para nuestro credo. Yeshua definió a Dios por nosotros en una famosa declaración de credo. ¿Pero están las iglesias realmente escuchando la definición de Dios de Yeshua o han abandonado su visión por una idea tradicional de Dios que no habría aceptado Yeshua? Como cristiano, acepto las verdades fundamentales de nuestra fe según lo revelado en las Escrituras, la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento griego. Yo creo que la Biblia ofrece la autoridad divina sólida para las pretensiones de verdad hechas para la fe cristiana. Es obvio para mí que Yeshua y los apóstoles vieron la Biblia como revelación divina, una guía perenne para los seres humanos que luchan en un mundo caído. Yeshua fue el último biblista, afirmando que la escritura no puede ser quebrantada, Juan 10:35, y la realización de un estudio de larga duración de la Biblia acerca de sí mismo, o sea, su verdadera identidad, a partir de la ley, los profetas y los escritos, Lucas 24:44. Pablo, por supuesto, fue igualmente sólido en su convicción acerca de la inspiración del canon de las Escrituras. Para él, Dios había exaltado a los escritores sagrados que por lo tanto representaban la mente o el espíritu de Dios. 2 Timoteo 3:16. La Escritura era una biblioteca divina diseñada para instruirnos en la voluntad de Dios. Pablo, como apóstol de Yeshua, afirma que es hablar bajo una inspiración. Estoy completamente convencido y seguro de que los escritores del Nuevo Testamento hablaron la verdad cuando informan, con una sola voz, que Yeshua proclamó el Evangelio de salvación del reino. E invitó a todos los que vinieron a él a prepararse como familia real para la oficina real en el imperio mesiánico que viene en la tierra. Él murió por los pecados del mundo y para ratificar el nuevo pacto, y 3 días más tarde volvió a la vida. Estoy convencido de que Él salió de su tumba y estuvo visible y tangiblemente presente con los que le habían conocido antes de su crucifixión. Me comprometí a la creencia en el hecho histórico no negociable del regreso de Yeshua a la vida como un pilar indispensable del verdadero cristianismo. Detrás del increíble drama del origen sobrenatural de una virgen, el evangelio, predicación y el ministerio de sanidad de Jesús o Yeshua, su crucifixión, resurrección, ascensión y el retorno prometido para iniciar un nuevo orden político y social en la tierra, es la mano invisible del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que era también el Dios de Yeshua. O sea, es el Dios de Yeshua. No tengo ninguna razón para suponer que el Yeshua resucitado fue imaginado por sus seguidores. No tenían motivo alguno para mentir acerca de lo que los sentidos les habían enseñado a ser el hecho y de verdad. En forma sin adornos, afirman que ellos comieron y bebieron con él, con Yeshua, después de que resucitó entre los muertos. Dios lo resucitó de entre los muertos y se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son sus testigos ante el pueblo. Creo, sobre la base del testimonio de aquellos que vivieron más cerca de estos acontecimientos y fueron capaces de informar con precisión. No tengo ninguna razón para pensar que Lucas, por ejemplo, estaba inventando cuentos de hadas cuando relató los acontecimientos del principio sobrenatural de Yeshua en María, o sea, el ministerio de la predicación y la ejecución en manos de crueles, romanos y judíos intolerantes. Lucas ha demostrado más de una vez estar bien informado con su conocimiento de la historia y los asuntos contemporáneos. Él no da ninguna indicación de que ha abandonado su intención de informar de los acontecimientos históricos o la deriva apegado a la mitología, cuando nos dice que Yeshua resucitado pronunció un curso de 6 semanas de instrucción sobre el reino de Dios a sus alumnos elegidos, Hechos 1:3. El sermón de Pablo en Antioquía, de Pisidia, presenta los hechos cristianos en una manera transparente, sencilla, de nuestra atención y de nuestras creencias. Me parece aquí que Pablo, totalmente convincente, dice que a partir de la descendencia de este hombre de Dios, según su promesa, ha traído a Israel un Salvador
de David, o sea, Yeshua. Juan anunciaba su venida proclamando un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, y como Juan estaba completando su curso, él diría: ¿quién supones que soy yo? Yo no soy él. He aquí, uno viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la sandalia de los pies de él, ¿no? Mis hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los otros entre ustedes que son temerosos de Dios, para nosotros esta palabra de salvación ha sido enviada. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes no pudieron reconocerlo, y por lo que lo condenaron fue que cumplieron los oráculos de los profetas que se leen sábado tras sábado. Pues habiendo encontrado motivos de una sentencia de muerte, pidieron a Pilato que le quite la vida. Y cuando hubieron cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo colocaron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Estos son ahora sus testigos ante el pueblo, y nosotros mismos estamos proclamando esta buena noticia para usted. Lo que Dios prometió a nuestros antepasados lo ha traído a su cumplimiento para nosotros, sus hijos. Esto al resucitar a Yeshua, como está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, el día de hoy yo te he engendrado. Y en cuanto al hecho de que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, declaró de esta manera: le voy a dar los beneficios asegurados a David. Por eso dice también en otro salmo: no dejarás que tu santo vea corrupción. Ahora David, habiendo servido a la voluntad de Dios en su vida, se quedó dormido y fue a reunirse con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a que Dios resucitó no vio corrupción. Ustedes deben saber, hermanos, que por medio de él el perdón de los pecados se proclamó a nosotros. Y en lo que respecta a todo, de lo que no podían justificarse en virtud de la ley de Moisés, en él cada creyente es justificado. Tengan cuidado, pues, que lo que se dijo en los profetas no venga sobre ustedes. Mira, en ustedes burladores, se sorprenderán y desaparecerán, porque yo estoy haciendo una obra en vuestros días, obra que nunca lo vas a creer, incluso si alguien te lo dice. Hechos 13, 23, 41. El Nuevo Testamento muestra esas nobles cualidades de honestidad, pureza, valentía y celo que alaban a sí mismos y ganan nuestra aprobación en otros campos de actividad. Por supuesto, es eminentemente probable y razonable que el gran Creador no dejaría a sus criaturas en la ignorancia acerca de su plan para la humanidad. Él reveló su plan a través de la Sagrada Escritura y supremamente y finalmente en el Evangelio de Yeshua, en la predicación y la enseñanza y la de sus apóstoles. La resurrección victoriosa de Yeshua simplemente valida toda la historia. Sería mucho más difícil para mí creer que los escritores de la Biblia fueron fraudulentos. ¿Qué motivo tenían ellos para la creación de un engaño tan brillante, si eso es lo que la historia del Nuevo Testamento acerca de Yeshua y sus seguidores es en realidad? Imagínense si su historia era falsa deliberadamente. ¿Qué podrían ganar con la presentación de informarles con alegría en su convicción, basados en el contacto cara a cara con Yeshua, que había vuelto a la vida después de haber sido asesinado? O que Dios había realizado un milagro creativo maravilloso restaurando el Mesías crucificado a la vida. Si Dios hubiera creado al hombre en primer lugar, ¿qué objeción puede uno tener que Él traiga un hombre de vuelta a la vida? ¿Por qué esos heroicos primeros cristianos incurrieron en la ira de los líderes religiosos y seculares hostiles por la negociación en lo que sabían que era una gran mentira? Que su amado líder había sido restaurado a ellos visiblemente 3 días después de su muerte. Aunque yo creo con pasión las afirmaciones extraordinarias y sin embargo eminentemente cuerdas de los escritores del Nuevo Testamento, tengo la reserva más fuerte de lo que en la iglesia, que dicen ser seguidores de Yeshua, más tarde hicieron con la fe de los cristianos originales. Creo que la historia muestra una enorme diferencia entre lo que vino a través de los siglos a ser conocido como la fe cristiana y lo que encontramos como información del cristianismo del primer siglo. Creo que un deterioro y una distorsión radical tuvieron lugar poco después de la muerte de los apóstoles. Juan, que murió a finales del siglo I, siendo el último de ellos. La prueba de que el cambio significativo en el sistema de creencias que se sobrepuso a los cristianos postbíblicos es en ninguna parte más evidente que en el cambio que se produjo en la cuestión de definir quién es Dios y quién es Yeshua. El corazón del cristianismo, como primero, fue traído a nosotros por Yeshua, fue permanente y adversamente afectado. Creo que la iglesia sufrió graves daños cuando el único Dios, el Padre del Señor Yeshua, se convirtió en 2 y luego en 3. Y el Yeshua humano se oscureció.
Creo que puedo demostrar el cambio radical hacia lo peor que tuvo lugar, con solo citar la evidencia clara de lo que Yeshua había dicho acerca de Dios y de sí mismo en relación con Dios, y comparándolo con lo que la iglesia institucionalizada más tarde, después de siglos de lucha y a menudo de argumentación violenta, proclamó como su visión de Dios y de Yeshua. Como es bien conocido, el credo ortodoxo, o sea, la visión supuestamente correcta acerca de Dios y Yeshua, se fijó finalmente en piedra en los llamados credos de la Iglesia, sobre todo en el Concilio de Nicea, en el año 325, y en el de Calcedonia, en el año 451. Esto fue solo después de siglos de argumentación caótica, incluso después de los conflictos de Calcedonia sobre la manera de describir que fue continuada y de acuerdo con la franca admisión de expertos contemporáneos en la historia del cristianismo. La demanda de una reevaluación completa de la creencia de la Iglesia en Cristo hasta el presente es urgente. En esta serie de videos que publico, espero hacer una pequeña contribución a la reforma muy necesaria de las estructuras básicas de lo que ha recibido el cristianismo. Yo quiero mostrar que la alteración que afectó a la esencia misma del sistema de creencias de Yeshua y sus primeros seguidores ha tenido enormes y de largo alcance de efectos en la historia de la religión. Los cuerpos enteros de creyentes en Dios se han puesto en oposición entre sí a causa de desacuerdos sobre la más importante de todas las cuestiones teológicas. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es Yeshua? ¿Y cuál es su relación con el Dios de la Biblia? El tema a tratar en estos videos puede reducirse a esto. La declaración transparente y simple y bíblica de Yeshua de que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29. ¿Puede realmente justificar los siglos de disputa en cuanto a quién es Dios? ¿O puede que las iglesias simplemente rechazaron a su fundador y salvador judío en nivel más fundamental? ¿Es el credo de Yeshua negociable por cualquier motivo? ¿Es la declaración de Yeshua acerca de la identidad de Dios realmente tan difícil de entender? ¿Es realmente un misterio incomprensible? ¿Hay tal vez también un prejuicio antisemita deplorable en contra de aceptar al Yeshua judío y su definición de credo de Dios? Si es así, la iglesia tiene necesidades de confesar esto y traer a la reconciliación a los demás, los que han rechazado como herejes. Lo que yo no estoy diciendo es que podemos entender todo acerca de Dios. Lo que propongo es que Dios ha revelado claramente a nosotros en la Biblia cuántos Él es. O sea, es uno. Un acuerdo sobre esta cuestión podría aliviar las tensiones existentes ahora entre los principales grupos religiosos. Un comienzo podría hacerse al ver quién es el verdadero Dios, el único Dios verdadero, como lo llamó Yeshua en Juan 17:3, y lo que Él ha revelado en su Hijo, Yeshua. ¿No se supone que los cristianos son los seguidores de Yeshua? Y si es así, ¿por qué no recitar en unanimidad su credo? ¿Podría ser que un abandono del credo de Yeshua trajo a la iglesia una confusión inevitable? ¿Una pena por perturbar la adecuada comprensión de quién es Dios? ¿La sanción es miles de diferentes denominaciones discrepando del Nuevo Testamento? Propongo que la iglesia, impulsada de alguna manera curiosa por un disgusto por las cosas judías, ha echado por la borda el credo muy judío de su fundador y salvador, el judío Yeshua. Los resultados de la confusión eclesiástica gigante que ha surgido son visibles a nuestro alrededor. La historia de la iglesia está llena de controversias vergonzosamente obvias, como la excomunión, incluso asesinatos, y toda la cuestión de quién es Dios y quién es Yeshua. El cristianismo está dividido irremediablemente en miles de grupos de competencia. Miles de millones de musulmanes y cristianos tienen entendimientos mutuamente excluyentes de quién es Dios y quién es Yeshua. Y los judíos, juntos con los musulmanes, están prohibidos por su adhesión al monoteísmo unitario a hacer causa común con los cristianos que afirman que el Mesías ha de venir y otra vez es Dios. Para judíos y musulmanes, obviamente implica la creencia en dos dioses, y la creencia en dos que son Dios no es monoteísmo. Esa sería una salida clara al paganismo. Equivaldría al pecado de la idolatría. Mi tesis no es ciertamente ningún nuevo invento. Los estudiosos de primera fila, el pasado y el presente, tienen en sus diversas formas la misma queja que ofrezco en estos videos, pero sus obras se leen en su mayoría por especialistas y sus palabras parecen pocas veces hacer un impacto fuera del mundo de la academia. El creyente de banca promedio sabe poco o nada acerca de lo que han dicho. Tampoco la mayoría de los feligreses parece que se preocupan mucho acerca de cómo llegaron a las creencias que poseen. De alguna manera, el hecho de que tantas personas buenas han celebrado esas creencias tradicionales durante miles de años parece que sean una verdad incuestionable. Un enfoque
soporífero a los asuntos de lo que a menudo despectivamente se ha llamado doctrina, parece haber superado la comunidad de la Iglesia. Muy pocas personas que se sientan en la iglesia a escuchar sermones se explican cómo y por qué es que se reúnen bajo los auspicios de un Dios trino. Tampoco saben la historia caótica y las disputas interminables que condujeron a la creencia aceptada. Estos no saben que el concepto de Dios como tres personas no se enseñó de forma continua desde el Nuevo Testamento en adelante. La idea trinitaria de Dios surgió como un dogma fijo solo después de una lucha prolongada que dura varios siglos. El partido victorioso no era necesariamente el derecho. El partido victorioso suprimió las protestas de sus oponentes. La pregunta sobre quién es Dios debe por lo menos estar abierta para la discusión razonada sobre la base de los hechos bíblicos e históricos. Los que saben que Dios exige que nosotros le amemos con todas nuestras fuerzas, mentes y fuerza, deberían sentir la necesidad de estar informados. Hacer menos conlleva el riesgo de ser engañados. Yeshua advirtió casi a diario sobre los peligros de las tradiciones eclesiásticas. Él sabía lo fácil que pueden representar una amenaza para la revelación divina de la Escritura. Yeshua observó que Dios, su Padre, estaba en la búsqueda de los hombres y mujeres que le adoren en un marco de espíritu y verdad. Los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:26. Esto significa que un servicio aceptable a Dios debe ser informado por la verdad revelada y no empeñada y sin efecto por la tradición falsa, sin embargo, sagrada y apreciada. Un erudito sabio, el difunto profesor F.F. Bruce, observó esto hace muchos años. Las personas que se adhieren a la creencia en solo la Biblia, como ellos creen, a menudo se adhieren, de hecho, a una escuela tradicional de la interpretación de sola escritura. Los protestantes evangélicos pueden ser tan siervos de la tradición como los católicos romanos o los griegos ortodoxos, solo que no se dan cuenta que es tradición. Ser evangélico, entre comillas, nacido de nuevo cristiano, en sí mismo no es garantía de que uno ha aprendido la fe cristiana de la Biblia en lugar de las tradiciones impuestas en la Biblia. Sorprendentemente, pocas veces parece ocurrir a los miembros fieles de las iglesias que su propia fundamental, que se da por garantizado, puede estar totalmente en desacuerdo con la enseñanza de aquel a quien ellos afirman como el pionero y creador de su fe, el Mesías Yeshua. Esa falta de coincidencia sorprendente entre la definición de Yeshua de quién es Dios y la definición casi universal de Dios en los libros de la línea principal del cristianismo debe ser un motivo de preocupación para todos los que dicen que la Biblia es la única norma definitiva para los creyentes. Estoy seguro de que una diferencia evidente en la definición de la deidad autorizada por Yeshua y la definición requerida por los miembros de la Iglesia hoy es demostrable. Los hechos no son muy complicados, a pesar de que se han convertido en un auténtico desafío complejo debido a una salida masiva de la simplicidad presentada por el mismo Yeshua. Su credo, su definición del verdadero Dios, es lúcidamente simple. Se pide simplemente creer. Los credos nos recuerdan el marco básico de nuestra religión. Se trata de una declaración de fe en forma concisa, recordando a aquellos que se reúnen en una iglesia semana tras semana la sustancia de sus convicciones sobre Dios, Yeshua y la salvación. Muchos de nosotros recordamos para toda la vida las palabras de los credos que recitamos obedientemente en la iglesia. No es que no entendimos necesariamente lo que decíamos, pero nuestra expresión semanal parecía haber ganado una santidad intocable por su gran antigüedad y por el inmenso aprendizaje y el peso de la tradición ininterrumpida con el que al parecer se creó la copia. ¿Cuántos de nosotros podría haber explicado cómo fue que Yeshua descendió a los infiernos? Ese parece ser el último lugar al que debería haber ido, en vista de lo que entendíamos por infierno. Nadie se molestó en explicar el cambio completo en el significado que había tenido lugar para la palabra infierno. En el caso de Yeshua, que significa en la escritura simplemente que había ido al lugar de descanso en lo que todos los muertos están. La iglesia parecía de alguna manera reforzar su control sobre nosotros al permitir que los credos transmitan una atmósfera de misticismo, incluso lo incomprensible. Tal vez en realidad no estaban destinados a ser inteligibles. ¿Podría la creencia religiosa realmente ser tan racional y lógica que pueda ser transmitida en palabras inteligibles? Por otra parte, Yeshua aparecía en la razón y la disputa de una manera lógica cuando él trató de defender sus reclamaciones contra la oposición feroz. Yeshua obviamente argumentó de la Biblia el Antiguo Testamento de su tiempo. ¿No debería un cristiano hacer lo mismo? El cristianismo, se supone, se basa en las enseñanzas registradas de Yeshua, que decían ser el Hijo de Dios y el Mesías, y que felicitó a su discípulo por su brillante visión dada por Dios en reconocerlo como tal, el Cristo.
el Mesías, el Hijo de Dios. Mateo 16, 16, 18. Sobre ese fundamento, roca inexpugnable, Yeshua prometió edificar su iglesia. Él, por lo tanto, proporciona la base central para vista sana de quien Él era, la protección contra la amenaza siempre presente de sus rivales, Jesuses, digamos, que serían distorsiones de su verdadera identidad u otros demandantes a la devoción religiosa. El mundo del pensamiento del Nuevo Testamento bien puede parecer extraño para nosotros en el siglo XXI. ¿Todavía vemos la batalla por la verdad como una lucha de vida o muerte constante? Yeshua y Pablo obviamente lo hicieron. Ni Yeshua ni Pablo estaban defendiendo solo las buenas costumbres o un buen humanismo refinado. Las personas no son perseguidas y acosadas por este tipo de programas. Sin embargo, Yeshua advirtió a sus seguidores que tendrían que tomar su cruz cada día y que significaba la cruz de la crucifixión. Tendrían que esperar la oposición de la creación, que había demostrado ser tan irremediablemente hostil a él como el Mesías de Israel. Lo más sorprendente de todo, Yeshua previó la peor forma de persecución que surge en un entorno religioso. Juan 16:2. Llegará el momento en que todo el que mate discípulos míos pensará que están haciendo un servicio sagrado a Dios. Tal situación puede surgir solo si se ha producido un enorme engaño de la gente religiosa.